Tomar, hermanos, el tiempo para la lectura. Dice así, 1 Tesalonicenses 4, 1 al 8. Vamos a poner esos teléfonos que no suenen. Gracias de antemano, hermanos, por sus oraciones. Mi abuelo pues está bien dentro de lo que cabe. Un poquito enfermo, pero también de lo que cabe está bien. Gracias a Dios que pudimos verlo. Y mi cuñada pues también ya pudo casarse. Y también pues han sido semanas difíciles, han sido meses difíciles para nosotros como familia, pero Dios es bueno. Y aquí estamos, hermanos, seguimos adelante. Y veo que la iglesia cada vez está más unida. Somos poquitos, pero unidos en un mismo espíritu, hermanos. Y a seguir adelante sirviendo al Señor. Dice 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 8, hermanos. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Padre, gracias te damos por esta tarde y este tiempo donde podemos venir a estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque a pesar, Señor, de todo, me das el privilegio de estar aquí, Señor, de poder utilizar, Señor, este lugar y poder cumplir con mis responsabilidades, con mis deberes delante de ti, delante de esta hermosa iglesia. Bendice tu palabra que va a ser expuesta, Señor. Háblanos en esta situación, en este tema tan serio, tan importante que quizá muchos de nosotros damos por hecho, o quizá muchos de nosotros pensamos que no nos va a suceder. Pero Padre, ayúdanos a ser sabios, a tomar decisiones prudentes. Ayúdanos, Señor, a tener conciencia de lo que hacemos, de lo que vemos, de lo que oímos, de la manera en la que nos conducimos. Y Señor, te pido que tu palabra, Señor, penetre en nuestros corazones. Espíritu Santo de Dios, dame la fortaleza. Padre Celestial, dame la gracia para poder predicar tu palabra. Controla mi dolencia del pie, Señor. Dame la fuerza para estar en estos minutos, Señor, exponiendo tu palabra, y que salgamos edificados, Señor, que salgamos deseosos, contentos y animados de saber que tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, y si tú estás con nosotros, todo está bien, todo está en control. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Vivimos, hermanos, en una sociedad que está totalmente marcada por la inmoralidad sexual, hermanos. Es una situación tan fuerte la que estamos viviendo en este tiempo, hermanos, no solamente por las ideologías o por los movimientos que se están creando respecto a la aprobación de ciertas relaciones, sino porque aún dentro de la misma iglesia estamos teniendo problemas de inmoralidad. La inmoralidad cada vez es más grande, cada vez es más latente, y precisamente pensando qué predicar en este día para hoy, estaba orando entre un salmo y de repente el Señor puso en mi corazón esto hoy en la mañana, precisamente porque, hermanos, sinceramente es muy triste y lamentable ver que cada vez la inmoralidad está entrando dentro de nuestras iglesias. Lo que hacemos, lo que vemos, con quién nos relacionamos, cómo vivimos, cómo nos conducimos, hermanos, y es que la realidad es que hemos ignorado que tenemos un enemigo que está luchando en contra de nosotros. Nos hemos hecho muy frágiles en el aspecto de pensar, hermanos, que nosotros tenemos el control de todas las cosas. Hermanos, tenemos un enemigo allá afuera que no perdona. Tenemos un enemigo afuera que hace de nosotros lo que quiere, hermanos, si nosotros no ponemos resistencia a través de la palabra de Dios. Y esto es lo que el apóstol Pablo quiere que nosotros entendamos. Y le escribe, hermanos, esto a una iglesia que está en una ciudad altamente inmoral.
La semana pasada platicaba con mis papás acerca de este tema precisamente, y ellos me decían que hoy en estos tiempos parecía que la inmoralidad ha crecido, pero hermanos, realmente si tú vas a la luz de la Biblia, tú vas a ver que la inmoralidad siempre ha estado latente y a la orden del día. Lo vemos en Génesis con la ciudad de Sodoma y Gomorra, lo vemos en cómo vivían los reyes, los emperadores, cómo eran las culturas. La cultura grecorromana era una cultura altamente inmoral. Y Pablo escribe precisamente de este tema en 2 cartas que estaban en una ciudad donde la inmoralidad imperaba: Corinto y Tesalónica. Tesalónica era una ciudad portuaria, una ciudad próspera en cuanto a lo económico, pero también era una ciudad altamente inmoral, era una ciudad entregada a la inmoralidad, y la gente de ese tiempo se deleitaba o vivía satisfaciendo sus deseos inmorales. Es por eso que el apóstol Pablo va a escribir en esta sección y va a advertirle a la iglesia de Tesalónica cómo deben de conducirse en un mundo lleno de inmoralidad. Por eso, hermanos, el tema que vamos a estar tratando en este día es viviendo en santidad en un mundo de inmoralidad. Y eso es a lo que el apóstol Pablo y lo que nuestro Dios nos llama a cada uno de nosotros como iglesia. Porque aunque esto originalmente se escribió a la iglesia de Tesalónica, hermanos, esto también es para nosotros. Esto también lo debemos de tomar en cuenta. Y el peor error que usted y yo podemos cometer en este momento es pensar: a mí no me va a pasar. No, yo nunca voy a caer en eso. No, yo estoy bien con Dios. Yo estoy bien con mi esposo. Yo estoy bien con mi esposa. No, yo estoy bien en la iglesia. Hermanos, dice la Escritura que no debemos de ignorar al diablo, que está como león rugiente buscando alrededor a quien devorar. Si ahorita usted y yo estamos sentados en este lugar, es por la gracia de Dios. Pero nos alejamos del Señor y empezamos a permitir en nuestra vida cosas que no debemos de permitir. Hermano, créame que usted y yo podemos caer en algo semejante. Y quiero llevarte a un ejemplo antes de entrar, hermanos, a nuestro primer encabezado. Ahí en el libro de Timoteo, segunda carta de Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Quiero que tú veas, hermanos, que la inmoralidad está tan latente que no importa, hermanos, quién seamos nosotros o quién nosotros pensamos que podemos soportar o resistir. Hermanos, cuando el pecado entra a la vida de una persona, cualquiera de nosotros es vulnerable. Mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 4, versículo número 10. Dice el apóstol Pablo: porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido. ¿A dónde se fue Demas, hermanos? A Tesalónica. Demas acaba de irse a un lugar donde hay economía, donde hay una buena estabilidad económica, a una buena zona materialmente hablando, pero también a un lugar inmoral. Y dice el apóstol Pablo: Demas me ha dejado, ha abandonado el ministerio, ha dejado de trabajar conmigo, ha dejado de colaborar conmigo y se ha ido a Tesalónica. Y note lo que dice Pablo: amando este mundo. Hermanos, el problema no está afuera, el problema está en el corazón de cada uno de nosotros. Y si Cristo es el dueño y Señor de nuestros corazones, vamos a estar protegidos, hermanos. Ahora quiero que vayamos, hermanos, a ver en primer lugar, la primera encabezado, hermanos, la voluntad de Dios. Vamos a ver cuál es la voluntad de Dios para nosotros, ahí mismo en 1 Timoteo capítulo número 4, 1 Tesalonicenses 4. Mire lo que dice el apóstol Pablo, versículo 1 al 3, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. ¿Cuáles son estas instrucciones? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. En primer lugar, hermanos, Pablo nos empieza a decir que la voluntad de Dios para nuestra vida es nuestra santificación. Pablo comienza argumentándonos que el deseo de Dios, y cuando hablamos de la voluntad de Dios, estamos hablando de aquello que Dios quiere para nuestra vida, aquello que Dios desea, aquello que Dios quiere que tú y yo vivamos, de qué manera Dios quiere que nosotros vivamos. Y muchas veces, hermanos, a nosotros no nos gusta la manera en la que Dios quiere que vivamos, porque para muchos puede parecer aburrida, puede parecer de reglas y de normas y religiones y conceptos y preceptos, pero hermanos, la manera que Dios quiere que vivamos es la manera que a Él le agrada.
Es la manera en la que Él nos va a bendecir. Hermanos, cuando obedecemos a la palabra de Dios, hay bendición. Cuando obedecemos y nos sometemos a sus mandamientos, hay bendición. Dios bendice en gran manera. Tú lo puedes ver en Deuteronomio, como Dios, cuando introdujo a la nación de Israel a tierra prometida, los iba a introducir, les dijo: este es el camino de la bendición. Si ustedes obedecen, si ustedes guardan mis mandamientos, si ustedes siguen mis reglas, yo los bendeciré. Pero este es el otro camino, que si escucharan mi voz y no oyeran a mis palabras y no aplicaran o no guardaran mis estatutos y mandamientos, y Dios empieza a dar también una serie de maldiciones. El camino que Dios ha trazado para ti y para mí es un camino de bendición. Y Dios nos dice cuál es su voluntad para nosotros los creyentes. Dice el Pablo, versículo 3, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Hermanos, la santificación es ese proceso que tú y yo hemos tenido desde el día que creímos en Cristo. Fuimos perdonados de nuestros pecados, fuimos limpiados de nuestro pecado, fuimos purificados por medio del sacrificio de Cristo. La justicia de Cristo nos fue imputada a nosotros y ahora delante de Dios somos agradables, le somos aceptos. Pedro nos describe como que somos ahora un pueblo santo, un pueblo escogido. Pero cuando Pablo dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, no solamente habla de nuestra posición ahora en Cristo, sino nos habla de que todo el tiempo debemos de estar viviendo o buscando la santidad de nuestra vida. ¿Por qué? Porque todavía tenemos una naturaleza pecaminosa. Aunque hemos sido perdonados, aunque hemos sido limpiados, aunque hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, todavía batallamos con este cuerpo de muerte. Todavía tenemos tendencias, tenemos pasiones, tenemos deseos, tenemos anhelos en nuestro corazón. Nuestra carne tiene deseos que se oponen a la voluntad de Dios. Por eso vemos en el famoso texto de Romanos 7, esa pelea que el apóstol Pablo dice: lo que yo no quiero hacer, eso hago. Y entonces encuentro en mí que hay una ley en mi mente que me lleva cautivo. Y Pablo dice: soy un miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, mientras estemos en esta carne, mientras estemos en este cuerpo, vamos a batallar con el pecado natural que está en nosotros. Por eso dice Pablo que nosotros, la voluntad de Dios es que sigamos viviendo en santidad. Note que no solamente Pablo lo dice, también el apóstol Pedro lo dice a la iglesia, ahí en la primera carta de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 1. Note lo que dice la escritura, versículo número 14, primera de Pedro, capítulo número 1, versículo 14. También el apóstol Pedro nos dice que esta es la voluntad de Dios para nosotros. Dice la escritura: como hijos obedientes. Y esto es importante que lo veamos. Pedro nos distingue de una manera, nos dice que somos hijos. Hermanos, la santificación no es para un incrédulo, la santificación es para los creyentes. Tenemos al Espíritu Santo que nos ha sellado, somos hijos de Dios. Dice Pedro, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían cuando estaban en ignorancia, sino, note lo que dice el versículo 15, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. ¿Por qué Dios nos demanda a nosotros vivir en santidad? Y la respuesta Pedro nos la da: porque el que nos llamó es santo, el que nos salvó es santo. Entonces nosotros también debemos de vivir en congruencia con aquel que nos ha salvado. Si Cristo, si Dios que nos salvó, que nos perdonó, que nos redimió, que nos adoptó como hijos suyos, es santo, así también ustedes deben de ser santos. Y luego dice el verso 15, en toda vuestra manera de vivir. Hermanos, la santidad es la voluntad de Dios para nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere que nosotros cuidemos, que nosotros pongamos atención, que nosotros estemos conscientes que Dios demanda de nosotros santidad. Y pareciera que cuando hablamos de la santidad estamos hablando de un concepto que ya muchas veces ya decimos: ya me lo sé, ya lo he oído, yo ya sé que Dios quiere que sea santo, pero muy pocas veces lo vivimos en nuestro día a día. Permitimos, toleramos, vemos, observamos, caminamos, platicamos cosas que van en contra de la santidad de Dios. Y miren, hermanos, el mejor estándar para evaluar si algo le agrada a Dios o no, no es la denominación,
No es el lugar donde nos congregamos, ni siquiera son las normas del pastor. Tú quieres verificar que algo realmente le agrada a Dios, compáralo a través de su palabra. Pregúntate si Dios está de acuerdo con aquello que yo estoy viendo. Si Dios está de acuerdo con aquella ropa que yo estoy vistiendo. Si Dios está de acuerdo con aquella película, aquella amistad, aquella relación, aquella persona con la que me estoy reuniendo. Pregúntale a Dios: Señor, esta persona, esto que estoy viendo, ¿te agrada? ¿Tú lo harías? ¿Tú lo verías? Y hermano, cuando realmente nos hacemos una pregunta como esa, nos vamos a dar cuenta que quien ha puesto el estándar de la santidad es Dios mismo. La santidad no es vivir conforme al estándar de un hombre. La santidad es vivir conforme a la imagen de Dios. Eso es la santidad. Eso es lo que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro nos están diciendo en esta carta. Pedro nos dice: no se conformen a los deseos que antes tenían. La palabra conformarse es no se adapten a la manera en la que antes vivían. Pero pastor, es que ahora soy cristiano, pero me gustaba bailar, me gustaba ir con mujeres, me gustaba ver este tipo de películas, me gustaba ver este tipo de series, o me gustaban este tipo de amistades, y entonces ahora que estoy en Cristo ya no lo debo hacer. Hermanos, preguntémosle si realmente son esas cosas las que a Dios le agradan. Y nos vamos a dar cuenta que los deseos que antes teníamos se oponen, hermanos, hacia la imagen de nuestro Dios, del Dios que nosotros decimos que ahora es nuestro Padre. Cuando tú y yo regimos nuestra vida bajo el parámetro que Dios ha establecido, muchas amistades que tenemos, programas que vemos, series que consumimos, los lugares que frecuentamos, nos vamos a dar cuenta que no son la voluntad de Dios para nuestra vida. Cuando nosotros ponemos nuestro estándar bajo los ojos de Dios, vamos a poder saber si la vida que llevamos le es agradable o entonces no le es agradable. El estándar no lo pone un hombre, hermanos, el estándar lo ha puesto Dios. Él es el que nos dice cómo debemos de vivir. Pero ahora Pablo nos dice, hermanos, en una segunda cosa, ¿qué es lo que implica la santificación? Y Pablo va a tocar un punto importante de la santificación. Ahí en 1 Tesalonicenses, regresemos a nuestro texto, por favor. Vamos a ver en segundo lugar lo que implica la santificación. Versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Note en qué aspecto ahora dice Pablo: que os apartéis de fornicación. Que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Pablo emplea, hermanos, un término muy importante en relación con la voluntad de Dios. Y él dice que la santificación es apartarse de fornicación. Y la palabra griega de fornicación, hermanos, es una palabra muy interesante. La palabra griega es la palabra porneia, de donde se deriva en el español la palabra pornografía. Y la palabra porneia, hermanos, nos habla acerca de toda clase de inmoralidad sexual, todo aquel aspecto que va en contra de lo que Dios ha establecido como bueno, como correcto y como algo agradable delante de sus ojos. La inmoralidad, hermanos, es todo aquello que va en contra de lo que Dios ha establecido. Dios ha puesto un parámetro, hermanos. Dios ha puesto una línea recta. Y Él estableció lo que es bueno, Él estableció lo que es agradable, Él estableció lo que es perfecto. Todo lo que sea que rebase esa línea que Dios puso como bueno, agradable y correcto, es lo que se considera como inmoralidad. Y hermanos, la inmoralidad, hermanos, ha llevado a nuestra sociedad, incluso a miembros de las iglesias, a ir en contra de los estándares que Dios ha puesto como algo correcto. Y ahora, hermanos, cuando hablamos de inmoralidad sexual, muchas veces nosotros llegamos a pensar que Dios está condenando el sexo, la sexualidad como algo malo. Incluso vemos muchas veces el sexo como algo malo, como algo que no deberíamos de hablar o que no deberíamos de tocar. Pero hermanos, Dios creó el sexo como algo bueno, pero no lo creó para que lo pudiéramos llevar a cabo en todos los aspectos de la vida, sino que lo creó dentro del núcleo del matrimonio. En Génesis capítulo número 2, Dios dijo al hombre: ustedes serán hombre y mujer, varón, hembra, y los dos serán una sola carne. Y entonces vemos, hermanos, en la escritura que el sexo fue desarrollado para la relación matrimonial. Todo lo que esté fuera del ámbito matrimonial
es considerado inmoralidad sexual, es considerado fornicación, masturbación, pornografía, relaciones prematrimoniales, concubinato, relaciones extramaritales, prostitución, homosexualismo, lesbianismo, orgías y todas las cosas semejantes a estas, hermanos, son clasificaciones dentro de la inmoralidad sexual. Lo que Pablo entonces nos está diciendo es que la voluntad de Dios es que seamos santos. ¿En qué aspecto? Que nos alejemos de toda clase de inmoralidad. Vea lo que dice el verso 4. Que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Hermanos, el sexo no es malo. Lo malo es sexo fuera de los parámetros que Dios ha establecido. Dios creó la relación hombre-mujer, una relación heterosexual, una relación monógama, una relación, hermanos, donde el pacto entre el hombre y la mujer es para toda la vida, y todo lo que esté fuera de ello, hermanos, Dios lo considera como algo inmoral. Vamos a comprobarlo con la misma Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo número 4. Hebreos 13, 4, por favor. Miren lo que dice la Escritura. Hebreos 13:4. Hebreos 13:4. Dice la palabra del Señor: honroso sea en todos el que, mis hermanos, el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué dice, hermanos? Los juzgará Dios. Note lo que dice el autor de Hebreos: honroso es el matrimonio. La palabra honroso habla de alta estima, algo que es digno, algo que es agradable, algo que es merecedor de resaltar. Y dice el autor de Hebreos: el matrimonio en todo aspecto es honroso, es agradable. Pero note lo que dice después: y el lecho sin mancilla. La palabra lecho es una palabra griega que viene derivada de la palabra coite, de donde nosotros tenemos la palabra coito, que se refiere a la relación sexual. Entonces lo que Pablo dice es: el matrimonio es en alta estima y el coito o la relación íntima sin mancilla. La palabra griega para mancilla se encuentra solamente 3 veces en el Nuevo Testamento y se utiliza en Primera de Pedro cuando dice que nosotros tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, y está la palabra sin mancilla. En Santiago se utiliza también esta misma palabra cuando dice que la religión pura y sin mácula o sin mancilla. También esta palabra se utiliza para referirse al Señor Jesucristo como alguien sin mancha. Y también se usa para hablar del matrimonio. Entonces, hermanos, el matrimonio es honroso delante de Dios y la relación sexual en el matrimonio es igual sin mancha como lo es el cielo, es igual sin mancha como lo es la religión pura, y es sin mancha como Cristo es sin mancha. Y entonces la relación sexual en el matrimonio es sin mancha. Hermanos, el sexo dentro del matrimonio es agradable delante de los ojos de Dios. Pero olvide lo que dice el versículo 4. Pero a los fornicarios, note que ahí hace un contraste. Pero los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Es decir, que todo aquello que está fuera del ámbito matrimonial serán juzgados. Y el juzgar aquí se refiere al juicio que Dios derramará sobre ellos, al castigo que amerita este pecado. Dice el autor de Hebreos: Dios juzgará a aquellos que están fuera del matrimonio y los mete en un paquete que se llama fornicarios y adúlteros. En otras traducciones solamente dice: pero a los inmorales Dios los juzgará. Los mete en una sola palabra. Entonces, hermanos, el matrimonio, el sexo en el matrimonio es agradable a Dios. Por eso nos dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses: cada uno de ustedes tenga su propia esposa en santidad y honor. Para los solteros que están en este día, el sexo no es para ustedes en este momento. Para que ustedes puedan estar bien delante de los ojos de Dios, deben de casarse primero. Y jóvenes, no deberían de estar buscando casarse con el resultado de tener sexo, porque vas a sufrir en ese matrimonio.
Que tu prioridad para casarte no sea tener relaciones sexuales. Que tu prioridad para casarte sea que la voluntad de Dios así te lo ha dictado. Sea porque estás dispuesto a entregarte a esa persona. Porque estás dispuesto a ponerlo en primer lugar. Porque estás dispuesto a darte para servir con él. Pero que no sea, jóvenes, su prioridad casarse con el hecho de tener relaciones sexuales. Porque van a terminar sufriendo. Porque el matrimonio no es solamente para que satisfagamos nuestros deseos sexuales. También el matrimonio, hermanos, es para que gocemos de una comunión como pareja, modelando la relación entre Cristo y su iglesia. El matrimonio es más allá que solamente tener relaciones sexuales. Es una relación de amistad, de amor, de convivencia, y representamos el amor de Cristo por su iglesia. Eso es lo que el matrimonio hace. No deberíamos de entrar al matrimonio con esta visión de satisfacer nuestros deseos. Pero aquellos que están casados, mis hermanos, debemos de tener cuidado de no voltear a mirar, a ver a otra persona que no sea nuestro cónyuge. Debemos de tener estándares altos en nuestro tacto con el sexo opuesto. Debemos de tener estándares altos en cuanto a cómo nos relacionamos con el sexo opuesto. Hermanos, muchos de nosotros somos tan descuidados en la manera en cómo nos relacionamos. Nos acostumbramos a tener amigos y amigas de aquí y de allá, a abrazarnos, a besar, a tener una relación de cercanía. Hermanos, debemos de tener cuidado. Si seguimos teniendo un cuerpo carnal, seguimos teniendo deseos, seguimos teniendo pasiones, seguimos teniendo lucha contra este cuerpo, cuide lo que ve, cuide sus amistades, cuide cómo se relaciona, porque aunque seas hombre o seas mujer, hermanos, somos carne y todos estamos en la misma condición de poder caer en pecado. Por eso el apóstol Pablo, hermano, nos dice en el libro de Tesalonicenses que debemos de tener cada uno su propia esposa en santidad y honor. Ahora, algunos lingüistas tienen problema con esto porque el versículo 4 en el griego dice que cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso. Esa es la palabra griega original. No viene la palabra esposa como tal, sino dice que cada uno tenga su propio vaso. Y algunos lo han traducido como esposa, porque el vaso, o lo que le llaman vaso, se ha comparado con la esposa. Lo vemos en primera de Pedro capítulo 3, donde dice que debemos de tratar a nuestras esposas como vasos más frágiles. Algunas Biblias traducen este versículo diciendo que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. Pero sea que sea tu propio cuerpo, tu propia esposa, hermanos amados, para los casados debemos de cuidar nuestra relación matrimonial. Pero los solteros también deben de cuidar su propio cuerpo. Porque tu cuerpo, joven, señorita, no te pertenece, le pertenece al Señor. Tu cuerpo es del Señor. Él lo compró con su propia sangre. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Así que sea que hablemos de nuestro propio cuerpo o de nuestra propia esposa, es aplicable para las dos personas, tanto para el soltero como para el casado. ¿Cuál es la instrucción de Pablo? Dice Pablo que os apartéis de fornicación. Y el verbo apartarse, hermanos, nos implica un alejamiento consciente y permanente de esta clase de pecados. Mire lo que Pablo escribió en Corinto, 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. Nota la instrucción de Pablo a una iglesia que también estaba en una sociedad inmoral como la de Tesalónica. Mira 1 Corintios capítulo 6, versículo 18 al 20. 1 Corintios capítulo 6, versículo 18 al 20. Dice la escritura, versículo número 15. Quiero que lo veamos desde el 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Note el 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Note que la instrucción de Pablo a los Corintios es la misma instrucción a la iglesia de Tesalónica. Aquí les dice que huyan de la fornicación, y en Tesalonicenses les dice que se aparten de la fornicación. Hermanos, la mejor manera de evitar caer en inmoralidad es apartándonos de todo aquello que sea peligroso
peligroso, que sea tentador, que sea atractivo para nuestros ojos, hermanos. Debemos de correr. No piense usted que quedándose le va a hacer frente y lo va a poder. Hermanos, tenemos que hacer lo que hizo José el soñador: correr. Correr, hermano, porque cuando la inmoralidad llega, cuando nos seduce la tentación, cuando nos empieza a atraer el otro sexo, cuando nos empieza a atraer, empezamos a crear emociones, sentimientos, empezamos a desarrollar eso que muchas veces la gente le llama amor. Hermanos, debemos de tener cuidado con esas cosas, hermanos. Eso no es de Dios. La única persona a la que debemos amar, a la que debemos de cuidar, a la que debemos de ver con ojos de deseo y de pasión es a nuestro cónyuge. Fuera de eso, hermanos, debemos de tener cuidado. Dice el apóstol Pablo: aléjense de la inmoralidad, huyan de ella, escapen, porque el que fornica, el que peca de esta manera, contra su propio cuerpo lo hace. Hermanos, debemos entender algo, y Pablo lo desarrolla muy bien. Nuestro cuerpo le pertenece a Dios, hermanos. Nota el versículo 15 de 1 Corintios 6. Dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Note que Pablo dice: nuestros cuerpos son una extensión del cuerpo de Cristo. Imagínate, Pablo lo personifica en una forma humana. Dice Pablo: nuestros cuerpos son un miembro, son una parte del cuerpo de Cristo. Un brazo, un dedo, una mano, una pierna. Dice Pablo: ¿no sabéis que sus cuerpos son miembros de Cristo, son parte del cuerpo de Cristo? Y luego vea la pregunta retórica de Pablo: ¿quitaré un miembro de Cristo y lo uniré a los miembros de una ramera? Y vea la respuesta inmediata de Pablo: de ninguna manera, o sea, ni pensarlo. Voy a unir lo que es de Cristo, voy a juntar lo que le pertenece a Cristo, unirlo en una relación íntima con una mujer ramera. Dice Pablo: ni pensarlo. Es como si dijéramos: vamos a unir a Cristo con una mujer ramera en una relación de intimidad. Dice Pablo: ni siquiera lo pienses. Caemos en inmoralidad porque hemos ignorado que nuestros cuerpos le pertenecen a Cristo antes que pertenecerle a nuestro propio cónyuge. Antes de yo pertenecerle a mi esposa, le pertenezco a Cristo. Antes de que usted le pertenezca a su esposo, le pertenece a Cristo. Y debemos de tener la conciencia de que no podemos mezclar el cuerpo de Cristo en una relación de inmoralidad. Hermanos, nuestro cuerpo es su templo, nuestro cuerpo es para su gloria, nuestro cuerpo le pertenece. Fuimos comprados con precio de sangre, hermanos. Somos de Él, somos una parte de su cuerpo. Él es nuestro y nosotros somos de Él. Estamos unidos a Cristo en un sagrado matrimonio. Y debemos de cuidar ese cuerpo que no es nuestro, es de nuestro Señor Jesucristo. No mezcles tu cuerpo en inmoralidad, dice el apóstol Pablo. El que mezcla su cuerpo contra su propio cuerpo peca. Y hermanos, hay consecuencias por causa de la inmoralidad. Consecuencias físicas, pero también hay consecuencias espirituales. Uno de los textos que a mí más me llaman la atención y que yo procuro tenerlos en mi mente siempre cuando pienso en cuidar mi vida, en cuidarme acerca del adulterio, es Proverbios, hermanos. Proverbios nos describe maravillosamente las consecuencias de aquel que se envuelve en una relación ilícita. Tú puedes leer en tu casa Proverbios 3, Proverbios 4, Proverbios 7 y te vas a dar cuenta que el autor de Proverbios le dice una y otra vez a su hijo, a su alumno, le dice: guárdate de la mujer ramera, guárdate de la que atrapa con tus palabras, guárdate de la mujer que te prende con sus ojos, no vayas en camino de ella, no pases por donde ella pasa, aléjate de su camino. ¿Sí has visto esos verbos en el libro de Proverbios? Eso es lo que Pablo está diciendo en Tesalónica y en Corinto: huye de la fornicación, no pases por ese camino. Si sabes que ese camino está destinado a la maldición, aléjate de él. Hermanos amados, si tú batallas con la pornografía, ¿qué estás haciendo viendo series con mujeres semidesnudas? Eso lo único que va a hacer es despertar los deseos que ya están en ti.
Hermanos, ¿qué hacemos con relaciones que no son correctas, que no, con amistades que no son nuestro cónyuge? Hermanas, ¿qué hacemos platicando con hombres que no son nuestro esposo? Lo único que va a pasar es que vamos al camino de la destrucción sin darnos cuenta. ¿Y sabe cuándo es cuando vamos a despertar? Cuando Satanás nos quita la venda de los ojos y nos deja ver la semejante acción que acabamos de hacer y todo lo que vamos a perder. Porque, hermanos, la inmoralidad lo único que trae son consecuencias. Pero quiero dirigirme también ahora a los jóvenes, si es que hay, y los poquitos que pueda haber aquí, o los que tienen hijos, los puedan aconsejar en lo siguiente. Hay jovencitos que dicen: yo voy a buscar la voluntad de Dios para mi vida. Voy a buscar la voluntad de Dios con quién casarme. La famosa frase tabú de voy a buscar, a discernir la voluntad de Dios. Y si te has fijado que siempre los jóvenes con la mujer que ponen sus ojos dicen: sí, era la voluntad de Dios. Es muy raro que yo vea un joven que diga: no era la voluntad de Dios esta mujer para mí. Casualmente, todos los jóvenes que ponen su mirada en una joven es la voluntad de Dios. ¿Quién sabe en qué estará? Pero muchos jóvenes piensan que pueden discernir la voluntad de Dios teniendo una relación de noviazgo, de besos, de abrazos. Mira, joven, señorita, si usted está tratando de discernir la voluntad de Dios para su vida, pero está involucrando sentimientos, besos y abrazos, usted no la va a poder discernir con claridad. Usted va a ver las cosas con los sentimientos que usted ya albergó con esa persona. Usted ya va a ver las cosas de una manera, de un afán, de una obsesión, de un capricho. Ya no lo vas a poder ver con los ojos claros, con los que a lo mejor tus padres lo pueden ver. Hermanos, tengamos cuidado con nuestros jóvenes, no dejemos, es que déjala que tenga novia, déjalo que tenga novia, que al cabo el día de mañana se le va a pasar. No, hermano amado, si ese joven tiene relaciones con esa señorita o involucra sentimientos, ¿cómo va a discernir la voluntad de Dios para su vida? Y mira, hermanos, hay muchas personas que en este momento están batallando en un matrimonio porque no discernieron la voluntad de Dios para su vida por haber mezclado sentimientos o haberse metido sexualmente primero con ellos, que primeramente incurrieron en inmoralidad y formalizaron su relación bajo un pecado. Y como dice un dicho, lo que mal empieza, mal acaba. Pero mis hermanos, ¿cómo vamos a discernir la voluntad de Dios si estamos cegados por nuestros sentimientos o por nuestra propia voluntad? Mira, hermanos, si usted está pensando en una jovencita o en una compañera del trabajo por grandes cantidades de tiempo, hay una alarma que usted debe ver que ya está empezando a sonar. Si usted está platicando con una persona y le molesta que los interrumpan, ya hay una señal de alarma también ahí. Si usted se pone celoso porque a su compañera del trabajo otros hombres le hablan y usted se empieza a enojar, hay una señal de alarma que usted debe tomar en cuenta. Si usted se goza y se deleita platicando con esa persona excesivamente y ya no le pone atención a su esposa porque para usted la amistad con esa persona es más importante que su relación, hay una alarma que está sonando ahí. ¿Y sabe qué, hermanos amados? Vemos estas señales de alarma en nuestra vida y no les hacemos caso. Las dejamos pasar. Es que qué tan malo es que yo tenga una amiga. ¿Qué tan malo es que yo, es que me importan los problemas de ella? Es que, pobrecita, cómo sufre esta mujer del trabajo. Ay, pobrecita, ha tenido 3 hombres y ya los 3 la dejaron. Pues, ay, pobrecita, yo la voy a consolar. No, hermano, aléjese inmediatamente de ese camino. Hermanos, vivimos en una ciudad altamente inmoral. Esta ciudad es una ciudad inmoral. Y debemos de tener cuidado en el entorno en el que vivimos. No por nada Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y de Tesalónica, por las ciudades donde estaba desarrollada la iglesia, que se cuidaran de este problema. Hermanos, lo mismo yo quiero con el Espíritu de Dios y con lo que Pablo dice, instruirnos a nosotros, cuidémonos de la inmoralidad, porque no importa que seas pastor, no importa que seas anciano, diácono, que seas viuda, que seas casada, que seas soltera, que seas madre o padre soltero, no importa tu estatus, tu edad, tu condición, todos somos vulnerables a pecar si no nos cuidamos. Vea lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12. Romanos capítulo número 12. Hermanos, debemos de tener cuidado con este tema, en este asunto, hermanos. De veras, lamentablemente las iglesias están llenándose de inmoralidad.
Y no estoy hablando de iglesias de Juárez solamente, estoy hablando de esta iglesia en particular, hermanos, de iglesias que yo he conocido, escándalos que ha habido, problemas de enterarte que la iglesia fulana de tal, mira, ya hicieron esto, mira, en la iglesia, hermanos, es impresionante la cantidad de pecados que está habiendo, inmoralidad dentro de las congregaciones. ¿Y sabe por qué? Porque hemos bajado nuestros estándares. Porque hemos bajado nuestras convicciones, y no convicciones denominacionales, hermano, convicciones bíblicas. Hemos aceptado, es que esto no es tan malo, es que esto no pasa nada, déjalos, al cabo están jovencitos, déjalo que al cabo es hombre, déjalo que conozca, déjalo que experimente, hermanos. Ese es el problema, que nosotros mismos hemos bajado nuestros estándares, y por eso nuestros jóvenes batallando con pornografía, batallando con inmoralidad, jovencitas saliendo embarazadas a los 15, 16 años, por esa tibieza, por ese libertinaje que les hemos dado. Hermanos, debemos instruir a nuestros hijos a entender, hermanos, que cuando cometen un pecado de estos van y no solamente pecan contra sus propios cuerpos, pecan contra Dios mismo, hermanos. Debemos aprender a enseñarle a nuestros hijos el evangelio. La única manera en la que nuestros hijos van a poder escuchar nuestros consejos es cuando nuestros hijos conozcan el evangelio. No te empecines en que tu hijo se vista mejor, no te empecines en que tu hijo toque en un instrumento, no te empecines en que tu hijo aprenda a dar una clase. Empecínate primero a que tu hijo conozca a Cristo como su Señor y Salvador. Ahí va a tener la clave para el cambio en su vida. Pero mira lo que dice Romanos 12, hermanos, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vea lo que dice el verso 2: no te conformes a este siglo, no se adapten a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vea lo que dice el apóstol Pablo: necesitamos una renovación de entendimiento. Necesitamos una metamorfosis de nuestro entendimiento. Necesitamos replantear lo que estamos haciendo. Necesitamos examinar lo que estamos permitiendo. Necesitamos otra vez hacer un análisis profundo de cómo estamos viviendo. ¿Para qué? Dice Pablo, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra comprobar es para discernir o examinar la voluntad de Dios. Necesitamos renovar, hermanos, nuestra mente. Necesitamos otra vez replantear lo que estamos permitiendo. Necesitamos volver a las sendas antiguas. ¿Qué hemos dejado de hacer? ¿Qué es lo que estamos haciéndonos tan tolerantes ahora que estamos en riesgo a lo mejor de ser nosotros unos más de los que están entrando en un mundo inmoral? Hermanos, debemos de cuidarnos con gran temor y temblor. Debemos de ocuparnos de vuestra salvación, como dice el apóstol Pablo en Filipenses. Debemos de guardarnos, hermanos, y una frase que siempre la tengo en mi mente, el hermano Víctor Navar siempre dijo: Carlos, antes de que tú seas un pastor, eres un hombre. Eres un hombre. No importa la posición que tengamos, hermanos, en la iglesia, somos hombres. No importa el género que usted tenga. Es que las mujeres no son tanto como los hombres. Hermano, el diablo cuando quiere agarrar a alguien lo agarra, hermanos. Todos tenemos concupiscencias. Todos tenemos deseos que debemos de cuidar. Note lo que Pablo nos dice, hermanos, ahí mismo en 1 Tesalonicenses. Regresemos a nuestro texto, por favor. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo número 5. Note lo que dice el apóstol Pablo. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. La vida del creyente no debe de ser gobernada en pasión de concupiscencia. Y la palabra concupiscencia significa deseos. Esto es lo que Santiago nos dice en su carta, el capítulo 1, cuando dice: si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hermanos, todos tenemos concupiscencias. Todos tenemos deseos. Todos somos vulnerables a algo. Todos somos susceptibles a algo. Todos, ahora sí como diría por ahí alguien, todos tenemos un talón de Aquiles. ¿Y sabe qué, mis hermanos? Satanás sabe cuáles son nuestras debilidades también.
sabe con qué tentarnos. Satanás no nos obliga a pecar, él solamente nos incita. Él es como aquel cazador que pone la carnada, la trampa. Nosotros somos los que la perseguimos. Nosotros somos los que por nuestros instintos nos dejamos llegar, en lugar de dejarnos llevar por la razón, por la sabiduría que Dios nos ha dado. Hermanos amados, en Cristo tenemos sabiduría de Dios. Podemos discernir lo que es bueno y malo. No somos animales irracionales que se dejan llevar solamente por el aroma de la comida. Somos personas pensantes que tenemos la capacidad de meditar, de reflexionar, de analizar, de prever consecuencias, prever lo que va a pasar, de analizar los tiempos, de ver qué es lo que está sucediendo, lo que no es normal, lo que no debería de suceder. Pero somos tan ligeros en nuestra manera de vivir que actuamos a veces como animales irracionales, que se dejan llevar por sus deseos y sus pasiones, dándoles rienda suelta totalmente, y no miramos las consecuencias de lo que va a suceder para nuestra vida el día de mañana. Amados hermanos, todos los que estamos en este cuarto somos vulnerables a caer si no nos cuidamos. Que Dios nos dé gracia para seguir adelante. Y quiero terminar, hermanos, en tercer lugar, ¿cuáles son las causas por las cuales debemos vivir en santificación? Note ahí el capítulo 4, versículo número 6 al 8, y con esto vamos a concluir. ¿Cuáles son las causas para vivir en santificación? Versículo 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y hemos testificado. En primer lugar, hermanos, la inmoralidad afecta a nuestro prójimo. Dice el verso 6, que ninguno agravie ni engañe a nada a su hermano. Hermanos, cuando hay adulterio, hay un daño a nuestro prójimo. ¿Quién es la persona primordial que se afecta cuando hay infidelidad en un matrimonio? ¿La esposa o el esposo? Los hijos, los padres, los suegros, los amigos, la iglesia. ¿Sí estás viendo eso? Pablo no ha cambiado de tema, porque va a hablar del amor fraternal en el versículo 9 en delante, y ahí se va a concentrar. Esto que Pablo dice, que ninguno agravie ni dañe a su prójimo, está en el contexto de la inmoralidad. Lo que Pablo nos dice es que debemos de tener cuidado, porque la inmoralidad va a afectar a nuestro prójimo el día de mañana, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus suegros, a tus padres, a tu iglesia. Para los solteros va a afectar a la vida de tu novia, a la vida de tu novio, los planes, las metas que Dios había determinado, el futuro que a lo mejor Dios quería en la vida de esa persona, van a ser afectados. Joven, señorita, antes de pensar en ti, piensa primero en aquella persona a la que vas a tomar por esposo, de no dañar, de no agraviar, de no afrentar su testimonio. Si tú en verdad, joven, señorita, amas a esa persona, vas a cuidar su testimonio. Vas a cuidar las normas, las reglas que sus padres te están dando, porque te están dando confianza. No desaproveches la confianza que sus padres te van a dar. No desaproveches, no muerdas la mano de aquel que te va a dar esa confianza. Hermanos casados, no agravies ni afectes a tu esposa o a tu esposo. Uno de los dolores más grandes dentro de una relación matrimonial es cuando hay infidelidad. Mira, hermanos, es fácil perdonar cuando no hay dinero, se arreglan los problemas. Cuando un hijo está enfermo, cuando a lo mejor se han ofendido, y es fácil, es más sencillo guiar al perdón. Pero cuando hay una infidelidad, hermanos, es muy complicado sanar esas heridas. Dañas a tu prójimo, dañas a tu esposa, dañas a tus hijos. Tus hijos son víctimas de la infidelidad de sus padres. Amados hermanos, hagamos conciencia. Que no solamente estás atentando contra ti mismo, tu propio cuerpo, no solamente estás atentando contra Dios, estás atentando contra los que te rodean. Bueno y fuera que las consecuencias solamente las pagáramos el que las comete, lamentablemente nos llevamos a otros con nosotros en las consecuencias. Afecta a tu prójimo. Por eso dice Pablo que ninguno agravie ni engañe a nadie, a su hermano.
Vea la siguiente razón por la que debemos de vivir en santidad. Porque Dios, dice ahí versículo 6, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya hemos dicho y testificado, hermanos, la inmoralidad trae el juicio de Dios. Hermanos, lo que para la justicia humana puede pasar por desapercibida, para Dios no pasa desapercibido. Hermanos, Dios es justo. Quizá podemos decir, pastor, pero me han fallado. Como quisiera que se salió con la suya, hizo lo que quiso, está viviendo como si nada. No, es que tú piensas que está viviendo como si nada, pero el juicio de Dios va a llegar tarde o temprano. Él es el vengador de estas cosas. Por eso vimos en Hebreos, pero los fornicarios y a los adúlteros Dios los va a juzgar. Dios va a tratar con ellos. Joven, señorita, no piense usted que vivir una vida de sexualidad libre, acostándose con cuanto joven se le ponga enfrente, va a salir usted ileso. No, el juicio de Dios va a venir a su vida, tanto en la tierra como en la eternidad. Porque probablemente alguien que se dedica a la práctica de la inmoralidad no es salvo. La Biblia dice que las obras de la carne son manifiestas, y dentro de esas son fornicación, adulterio, inmoralidad. Amados hermanos, la inmoralidad trae el juicio de Dios. Dios no lo deja impune, hermanos. Dios es justo. Dios venga ese tipo de acciones. Es más, hermanos, la Biblia nos dice en el libro de Malaquías, Dios aborrece el repudio. Y en el contexto de ese texto, lo que estamos viendo es que los israelitas dejaban a sus mujeres para irse con otras mujeres y daban cartas de divorcio a diestra y siniestra. No, hermanos, para Dios es muy serio el matrimonio. Todo aquel que falta al matrimonio va a ser juzgado por Dios. Por eso, maridos, cuidemos nuestro testimonio. Cuidemos nuestra relación con el sexo opuesto. Aquellos que trabajamos con personas, que tenemos que dar servicio a algunas personas, cuídate del sexo opuesto. Cuídate de esas personas que parece que exageran en amabilidad. Hermano, no pienses tú que te acercan porque tengas alguna atracción física. Hermanos, ve al enemigo detrás de todo esto. Deja tu ego a un lado, deja tu soberbia a un lado y mira al enemigo que está detrás de todo esto. El enemigo quiere destruir nuestras familias. Y muchas veces nosotros le abrimos la puerta para que el enemigo venga y destruya nuestras familias. Amados hermanos, la inmoralidad trae consecuencias a la larga. Pierdes todo, hermanos. Pierdes tu matrimonio, pierdes la confianza de tus hijos, de tu cónyuge, pierdes la bendición de Dios. Y quizá esa persona se arrepiente y Dios lo puede perdonar, porque Dios perdona, pero las consecuencias del pecado quedan. Oh, amados hermanos, guardémonos de la inmoralidad. Guardémonos de la infidelidad, matrimonios. Jóvenes, señoritas, guárdate de tener relaciones sexuales previas al matrimonio. Espera en Dios. Espera a que Él mande la persona indicada a tu vida y Dios te va a bendecir en gran manera. Qué hermoso es que tú puedas decirle a tu esposa que ella es la primer mujer que has tenido en tu vida. Hermanos, por la gracia de Dios, esto solamente es la gracia de Dios. Pero mucho de ello fue la educación de mis padres también. Pero por la gracia de Dios, Lucero es la única mujer que he conocido en mi vida en ese aspecto. Y es la única mujer que quiero conocer. Pero si yo no me cuido, si yo no pongo estándares en mi vida cristiana, si empiezo a bajar mis estándares y empiezo a coquetear con cosas que yo no debería, por pensar que soy fuerte, por pensar que a mí no me va a pasar, hermanos, tarde o temprano voy a terminar fallando a eso. Voy a terminar afectando a mi cónyuge, voy a terminar afectando a mis hijos y voy a terminar recibiendo el juicio de Dios para mi vida. ¿Recuerdas al joven que estaba en la iglesia de Corinto con su madrastra en 1 Corintios 5? ¿Qué dijo Pablo? Al tal que ha hecho cosa, sáquenlo para que sea entregado a ¿quién, hermanos? A Satanás. ¿Para qué Pablo dijo eso? Para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo. Hermanos, Satanás nos hace pedazos. A veces esas personas solamente son salvos porque a lo mejor creyeron en algún momento y se descuidaron.
Pero hay muchos que están disfrazados de cristianos que son inmorales. Hermanos, guardémonos de todo ese tipo de personas. Y por último, mira lo que dice ahí en Tesalonicenses. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. En tercer lugar, hermanos, debemos de vivir en santidad, no solamente porque la inmoralidad afecta a nuestro prójimo, porque la inmoralidad trae el juicio de Dios. En tercer lugar, porque nuestra identidad en Cristo no es a la inmundicia. Cristo no nos llamó a inmundicia, nos llamó a santificación. Nos llamó a vivir en la misma santidad en la que Él habita. Gracias a Dios, hermanos, hemos sido limpios por la sangre de Cristo. Gracias a Dios hemos sido perdonados. Qué bendición saber que soy perdonado. Que todo lo que hicimos en el pasado, en nuestra ignorancia, Cristo ya lo borró, ya lo perdonó. Pero hermanos, a veces Satanás lo utiliza ese pasado para hacernos daño en el presente, para hacernos sentir culpables, para hacernos vivir con Dios no te va a bendecir por lo que hiciste en el pasado. Sí, te perdonó, pero lo que hiciste, ¿qué? Hermanos, gracias a Dios, Cristo ha borrado todos nuestros pecados, nos ha hecho nuevas criaturas. Pero ya estando en la posición de nuevas criaturas, ya no somos llamados a inmundicia. Ahora tenemos una nueva identidad. Ahora somos santos como Él es santo. Y quiero concluir con lo que Pablo concluye este tema, verso 8. Así que, conclusión, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Una conclusión formidable y maravillosa. Pablo dice en pocas palabras, miren, el que quiera desechar esto, el que quiera decir, no, a mí no me va a pasar, no, yo no quiero eso, no, pues ahí a ver, dice Pablo, el que desecha esto, no desecha a un hombre, desecha a Dios. Hermanos, el Señor nos ha dado su Santo Espíritu. Y por la gracia de Dios, hermanos, esto no es palabra de hombre, esto es palabra de Dios. Él es el que nos está llamando a esta santidad. Hermanos, no deseches esto. No lo tomes en poco, hermana amada. Si eres madre soltera, no lo tomes en poco, hermana. Usted no necesita un hombre para salir adelante. Usted tiene a Dios, que es el Todopoderoso y suficiente. Y si Dios le concede a usted, hermana, que es viuda, un esposo, gloria a Dios. Y si no se lo concede, aléjese de todas acciones que sean contrarias a la voluntad de Dios. Jóvenes, señoritas, estas no son las normas de tus padres, esta no es la norma del pastor, esta no es la norma de la Iglesia Bíblica Bautista Guaviva, esta es la norma de Dios. Este es el consejo de Dios para ti. ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres que la voluntad de Dios se opere en tu vida, joven, señorita? Escucha este consejo que Dios te está dando. Guárdate de la inmoralidad, todavía no es tu tiempo. Y no vayas al matrimonio pensando solamente en satisfacer tus deseos sexuales. Hermanos, el matrimonio es más que el sexo aún. El matrimonio es una vida de entrega. Es un sacrificio constante. Es oración diaria. Es estar el uno al otro atendiéndose en las buenas y en las malas. El matrimonio va más allá que eso. No tomes una decisión precipitada. Busca a Dios. Busca, llénate del Espíritu Santo que controle esos deseos, que te ayude a esperar cuando llegue la persona correcta. Y para los que estamos casados, hermanos, no desechemos los consejos que Dios nos da. Cuidemos, cultivemos nuestro matrimonio. Mira, hermanos, llega un momento en el que pasan años de matrimonio y pareciera que se enfría la relación matrimonial. Nos llenamos de problemas, pagos, carga, los hijos. Cada vez tenemos menos tiempo para nosotros. Hermanos, cultiva una relación matrimonial con tu esposa. Encarga a tus hijos con tus padres, llévalos a algún lugar, sal con tu esposa, llévala a pasear, váyanse a un hotel, váyanse a la casa solos, váyanse a comer, váyanse a platicar por ahí, invítala a un helado, hermana, arréglate, ponte bonita para tu esposo, cultiven su matrimonio. No volteen a ver a otras personas que no sean ustedes mismos. Amados hermanos, Dios quiere bendecir su iglesia. Pero la iglesia está conformada de familias. Si el diablo destruye las familias, destruye la iglesia. Destruye las futuras generaciones. Cuida, cultiva, guarda, protege, cerca tu vida espiritual.
Cuida, protege, guarda, cerca tu matrimonio. Cultiva, joven, señorita, guarda, protege tu pureza. Y todo ofrezcámoselo a Dios como una ofrenda en olor fragante. Esta es la voluntad de Dios para todos nosotros, nuestra santificación. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar. Todos cabeza inclinada, ojos cerrados. Hermanos, yo creo que si usted ha estado escuchando con atención, yo creo que todos nosotros, hermanos, deberíamos estar en el altar diciéndole a Dios: guárdame, guárdame, Señor, protégenos, protégenos. Como esposos deberíamos de venir juntos al altar: Señor, ayúdanos. Quizá a lo mejor usted como matrimonio está pasando una crisis, un momento difícil. Guárdese. Satanás no está jugando. Satanás no está divirtiéndose. Satanás no está perdiendo el tiempo. Satanás está trabajando para destruirnos. Y hemos descuidado nuestra vida espiritual. Estamos dejando de orar, estamos dejando de leer la Biblia, estamos dejando de congregarnos. Empezamos a permitir cosas que no permitíamos antes. Y lo único que va a suceder, querida iglesia, es que vamos a terminar cometiendo algo que Dios no quiere para nosotros. Tú y yo no somos infalibles, tú y yo no somos personas inmortales, hermanos. Mira, todos tenemos fallas, todos tenemos debilidades, todos podemos caer si no nos cuidamos. Hermanos que están solteros,